Hola amigos, después de otro día de cierre de sesión positivo para la mayoría de las bolsas, vamos a ver algunas de las bolsas más importantes. Bueno, para las que no lo ubican, podríamos mencionar al IBEX 35, que es de España. También podríamos mencionar al DAX 30 de Alemania, Eurostock de Europa, ¿no es cierto? Nikkei de Japón, Dow Jones de Estados Unidos, el S&P 500 de Estados Unidos, Bovespa Brasil, Verbal de Argentina y Chile. Entonces ahora vamos a ver la relación que hubo entre el coronavirus, la reacción de los principales índices, con el VIX, el indicador, ¿no es cierto?, de la volatilidad, que nos muestra el pánico, ¿no es cierto?, en determinado momento. Vamos a partir por Estados Unidos y podemos ver que hay un gap acá entre el 21 de febrero y el 24 de febrero. Este gap, que debería ser coincidente con los demás índices, acá el S&P 500 igualmente tiene un gap bajista, también desde el 21 de febrero al 24 de febrero, en ese lapso de tiempo. En España el IBEX igualmente tiene el gap bajista, y en la misma fecha, entre el 21 y el 24, ahí podemos ver la reacción en cadena, ¿no es cierto? Aquí también en el DAX de Alemania, lo mismo, gap bajista. El índice de Italia también tiene gap bajista. Eurostock no se nota tanto aquí, ¿no es cierto? Porque entre el 21 y el 24 no es tanto el salto. En Brasil, entre el 21 y el 24 tenemos esta caída que aquí no figura como gap, ¿no es cierto? Entre el 21 y el 26 en este gráfico. Acá en Argentina, entre el 21 y el 26. El 21 y el 26. También tenemos esta vela bajista. Tokio, el Nikkei, ¿no es cierto? Japón. Vamos a ver. Entre el 21 y el 24 también. Aquí entre el 21 y el 25 tiene el gap. Y Hong Kong
También tiene gap acá, donde parte el 21 por aquí. Bueno, no es tanto tampoco el salto que se pega, le costó más, pero finalmente se acopla. Y el IPSA, al igual que en Brasil y Argentina, tampoco presenta un gap, ¿no es cierto? Como que la reacción fue más tardía por estos lados. Empezó de a poco y no fue tan llamativa la bajada. De hecho, yo creo que algunos pensaron que no nos iba a tocar. Pero bueno, ahora vamos a ver los gráficos desde la mirada semanal. Bueno, aquí está el ASIWI, ¿no es cierto? Que vendría siendo como un resumen de todas las bolsas. Y también tenemos que el gap parte el 21, siendo coincidente, ¿no es cierto?, con las bolsas que lo componen, el gap bajista. Y el VIX, ¿no es cierto?, el índice de la volatilidad, en su correlación, ¿no es cierto?, tenemos que el día 21 de febrero parte con el gap alcista. Ahora algunos se dieron cuenta de esto y empezaron a vender las posiciones, ¿no es cierto?, rápidamente con esa señal. Entonces, ¿qué tenemos? Dow Jones. Si tratamos de buscar los niveles horizontales de soporte y resistencia relevante, tenemos que van a ser tentativos porque como es, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, el pánico no respeta nada en este sentido. Entonces van a venir a probar acá los posibles niveles que funcionen de soporte en esta caída. Bueno, siendo coincidente, por ejemplo, aquí en el Dow Jones, podemos ver que precisamente el mínimo que hace desde el gráfico mensual es en torno a los 18.217 por ahí, que coincide con la zona que abarca desde enero del 2015, esta zona que funcionó de resistencia, por ahora sirvió de apoyo para el comienzo de un rebote, que en semanal se ve más claro el rebote, pero acá nos encontramos con otro punto, que es precisamente donde está, que quizás este piso del rebote de diciembre de 2018 podría funcionar de resistencia. Lo que antes funcionó de soporte, ahora podría funcionar de resistencia. Por lo menos el gráfico semanal nos decía eso. Ahora bien, dejando de lado esa posibilidad, también podríamos trazar un retroceso de Fibonacci y ver en qué nivel estamos. Por ejemplo, ahora estamos al 38,2.
de acuerdo, ¿no es cierto?, al funcionamiento de los retrocesos, nos señala que nivel relevante o bien todo impulso, sea alcista o bajista, al menos podría tener, ¿no es cierto?, y es sano, un retroceso de un 50. Por lo cual, desde esta perspectiva de los retrocesos, podría llegar, ¿no es cierto?, el rebote mucho más arriba. Desde el lado del chartismo estaríamos en la zona que podría cabecear, así que aquí va a ser determinante lo que suceda la próxima semana. El SP500, si ocupamos la misma dinámica, por ejemplo, acá nos podríamos haber adelantado un poquito al rebote desde la mirada mensual. El mínimo que realizó no fue tan exacto con el nivel de resistencia, pero andó cerca. Por ahí estuvo. Entonces acá el mínimo nos marca en el gráfico mensual en 2189, la zona que está funcionando de piso. En semanal podemos ver que, al igual que el Dow Jones, ¿no es cierto?, en el Dow Jones teníamos un punto en semanal que era el 24 de diciembre del 2018. Aquí está el 24 de diciembre en el SP500, pero el rebote ya lo pasó de largo. Lo que aquí antes funcionó, ¿no es cierto?, de piso para el rebote y podría haber funcionado de resistencia en este movimiento actual, ¿no es cierto?, de rebote, ya no lo fue. Y ahora un siguiente nivel, claro, no hay, desde la mirada semanal no hay, porque tiene varios puntos que han servido, ¿no es cierto?, de apoyo al movimiento alcista. Podrían ser los 2007, podrían ser los 2852. Entonces igualmente en este gráfico nos podemos valer de el retroceso de Fibonacci. Lo podemos trazar desde la temporalidad semanal o diario, y al igual que el Dow Jones estamos transitando en el retroceso 38,2 y el 50 estaría en torno a los 2008 más o menos. Entonces, al igual que el gráfico anterior, determinante es lo que sucede la siguiente semana en torno a esta zona de los 2008, y si llegase a superar esta zona, el siguiente nivel serían los 3000, el 61,8 del retroceso. Como estamos mencionando en un principio, este rebote, algo nos decía el gráfico con el histograma del MACD, ¿no es cierto?, del MAC. Hay una divergencia parecida a la que sucedió en octubre del 2018, y en este sentido ahora resulta igual. Veamos, en octubre del 2018 el histograma venía al alza, está como montañitas al revés, o colinas, mientras que el índice hacía mínimos más bajos. Luego hubo un rebote, el cual
llegó al 61,8 en esa oportunidad, en noviembre del 2018. Ahora, ¿qué teníamos? Si bien la divergencia no era tan clara, era más como una pseudo divergencia, porque el histograma, las colinas que tiene aquí al revés, no estaban ascendiendo, estaban casi lateral y horizontal. El índice sí había realizado, ¿no es cierto?, mínimo más bajo. Entonces aquí ya no hacía presagiar lo que podría ocurrir y en este sentido se desarrolló. Entonces, con el SP500, el 2018 llegó al 61,8. Entonces aquí hay que marcar como relevante esas dos zonas, el 50 y el 61,8, los 2008 y los 3000 del SP500. Luego España, si tratamos de trazar igualmente los niveles de soporte y resistencia, vamos a ver cómo queda desde la temporalidad semanal. Bueno, aquí podemos ver que con el avance del tiempo, las zonas que funcionaban de soporte y resistencia van variando, ¿no es cierto? Lo que en un principio, el 2002, había rebotado en torno a los 5250. Cuando vuelve a testear la zona, ¿no es cierto?, el 2009 rebota más arriba. Luego el 2012 rompe el nivel que el 2009 había funcionado de piso para el rebote y llega, ¿no es cierto?, más cerca del nivel del 2002. Y ahora nuevamente está en la misma zona, que podríamos decir que ya es un rango que estaría por ahí. El rango estaría entre los 5250 y los 6003, más o menos. Ahora aquí el rebote, vamos a ver si estaba claro. Bueno, aquí por el chartismo ya podría ser, ¿no es cierto?, que estuviese más claro el nivel. Lo que funcionó de soporte en torno a los 8500 podría funcionar de resistencia, y esto podría ser coincidente con este gap que está aquí en semanal, que venga a cerrar el gap. Ahí. Lo vamos a dejar marcado, a ver qué pasa en la siguiente semana. El DAX de Alemania, de igual manera vamos a trazar los niveles. Mira, aquí coincidentemente ya tenemos que de algo sirve, ¿no es cierto?, el análisis técnico, independiente del pánico. Por lo menos acá en los alemanes fue más claro. El nivel que funcionó de resistencia, el 2000 y el 2007, y funcionó de apoyo, ¿no es cierto?, el 2014 y el 2016. Ahí hace como dos testeos a la zona sin romperla. Ahora viene este tercero, rebota. Quizá un cuarto no aguante el nivel, ¿no es cierto?, pero por ahora aguanta.
Y hasta dónde podría llegar, igualmente que el gráfico anterior, podría venir a cerrar este gap que quedó aquí en semanal. Así que también lo vamos a dejar marcado, a ver si llega hasta acá. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Independiente que la próxima semana retroceda esta vela semanal a la mitad, el movimiento podría ser, ¿no es cierto?, ir a cerrar el gap. DAX parecido, ¿no es cierto?, al de España. Italia, que es el país que se le descontroló, ¿no es cierto?, o algunos de los países que se le descontroló la contención del virus. Realizamos el mismo procedimiento. Y acá podemos ver que el 2012 había un piso. Luego el 2013 testea una nueva zona que funciona de soporte, que durante del 2013, claro, a la fecha ha funcionado de soporte, al igual que Alemania, ¿no es cierto? Podría en esta oportunidad, si es que vuelve a bajar, puede que no la resistas, puede que venga a testear, ¿no es cierto?, a nivel más profundo. Ahora viene este rebote, también le podemos aplicar el retroceso de Fibonacci. Y le falta para llegar al 38,2. El nivel 50 está en torno a los 19.000, por ahí, casi 20.000. Vamos a dejar marcado el retroceso 50 para la siguiente semana ver cómo evoluciona. Entonces hay que tener consideración que por lo menos este movimiento de ahora es solo un rebote y hay que estar atento a la salida para los que estén comprados, ¿no es cierto?, en acciones. Aquí también tenemos un ejemplo, el 2015, que hay una corrección, un movimiento alcista, que en principio llega al 61,8 y luego profundiza el nivel acá. Podríamos trazar una línea por ahí, quizás. Sí, podría ir una línea por ahí, como para explicar más o menos. Hay una línea de tendencia al alza. Acá hay una corrección, ¿no es cierto?, de este movimiento al alza que viene a testear la línea alcista. Trata de ir por el máximo anterior, pero no llega. Entonces esta corrección, ¿no es cierto?, rebota coincidentemente con la línea de tendencia o cercano a la línea de tendencia, porque aquí la podríamos ajustar, ¿no es cierto?, con los mínimos, y ahí ya calza mejor. O la dejamos con los cierres. Bueno, ahí está a gusto consumidor. Y vemos que de esta corrección el rebote llegó al 61,8. Entonces, en la actualidad puede ser que venga a cerrar el gap también. Estaba Alemania, estaba Italia, ya lo vimos. Alemania, Italia. Acá, el Eurostock. Bueno, por chartismo acá tenemos un punto que nos complica, pero igualmente primero vamos a trazar los niveles de soporte y resistencia para ubicarnos en el gráfico, y ahí los vamos corriendo.
Y en principio este podría ir por ahí más o menos. Podría ser por ahí. Funcionó resistencia el 2012, después de soporte, vuelve a testear la zona, no llega, y ahora la perfora, ¿no es cierto? Y en el rebote vuelve al cuadrante superior. Todavía está indeciso, ¿no es cierto? Y aquí podríamos tener otro nivel. Entonces, ¿por qué se nos complica acá? Porque este rebote, lo más probable que este punto que antes funcionó de apoyo ahora pueda funcionar de resistencia, que es lo más cercano que tenemos. Si se han fijado, ¿no es cierto?, en algunos índices fue superado ese nivel, en otros no ha sido superado en los gráficos. Por ejemplo, aquí el de España no tenía ningún punto de apoyo más abajo. Todavía le queda espacio para llegar a España. Alemania tiene poco espacio con ese punto de referencia, pero considerando el gap le quedaría espacio. Entonces esas son como las alternativas que habría que mirar en cada gráfico. Y esta alternativa, ¿no es cierto?, también se replican en los gráficos de las acciones. Aplicamos el retroceso Fibonacci y vemos que aquí en el Eurostop estamos cercanos al 38,2. El 50 está en torno a los 3080, 3100. Así que por ahora estamos ahí. Ya, sigamos. Brasil. Veamos Brasil, cuál es la dinámica que tiene. También la tendencia que tenía al alza. Podemos ver, ¿no es cierto?, ahí que la destroza. Si trazamos los niveles horizontales, a ver si hay coincidencia en el rebote. Claro, aquí en el de Brasil no está tan claro el nivel. Ahí se ve más o menos el movimiento del mercado, que vuelve a testear la zona que antes funcionaron de soporte, pero empiezan a hacer un amague, ¿no es cierto?, acá empiezan a hacer finta a fin de engañar, ¿no es cierto? Bueno, en las acciones también pasa que los soportes son probados, son rotos para producir la venta en masa, ¿no es cierto?, y luego retoman al alza. Entonces esto, como es dinámico, hay que ir siempre tratando de ir ajustando los niveles de soporte y resistencia. En esta oportunidad estaba más o menos en la zona, si bien pasó un poco de largo, por ahora está rebotando ahí. El siguiente nivel que tiene Brasil, o sea Bovespa, ¿no es cierto?, está en torno a los 49.000 más o menos, 48.000. Entre los 45 y los 48.
de acuerdo a cómo se ha modificado, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Por ahí estaría el otro nivel que podría funcionar de soporte en caso de que este rebote, si bien podría llegar a testear la línea alcista rota antes de decidir bajar, podría llegar, ¿no es cierto?, al nuevo rango de soporte ir a testear. Ahora, si aquí en este gráfico trazamos también el retroceso, podemos ver que por ahora le falta para llegar al 38,2 y el 50 está en torno a los 90.700 en primera instancia. Así que ahí vamos a dejar esa línea en ese índice. Y Argentina, veamos Argentina cómo está Argentina. Bueno, Argentina tenía una tendencia, ¿no es cierto?, una línea acelerada y tenía una de fondo. Mira, la de fondo, así al ojo, que parte como el 2013, segundo apoyo diciembre de 2014, testeo el 2015, línea de tendencia al alza, la confirma el 2016, la vino a probar el agosto de 2019 una vez, ahora llega a tocar la línea y está por verse si la aguanta. Si la aguanta, ahora desde la perspectiva horizontal, desde la perspectiva horizontal está más complicado porque en niveles claros es más claro. Si es que resiste algo, estaría en torno al 8000. Y para ser generoso, le podemos trazar uno en los 12.700. Y por ahora, por estas dos mechas que está dejando en esta zona cercana, en los 21.800. Que se me borró la otra línea. Dijimos que aquí había una. Parece. Ahí está. Entonces Argentina tenía la línea de tendencia alcista de fondo, ¿no es cierto? Tenía esta línea acelerada. Acá ya se nos pone engorroso el tema. Desde septiembre del 2018. Esto podría haberse tomado como una lateralización aquí también. Ahí. Y podríamos haber marcado acá sí. Ahí como que tiene más sentido, ¿no es cierto? Las líneas trazadas. Teníamos varias aceleradas, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos esta, que fue la que más veces se testeó. 1, 2, 3, la rompe, vuelve y ahora está en la principal. Bueno, no siempre el gráfico va a ser amigable, pero por ahora Argentina, ¿no es cierto?, estaría a nivel de soporte, estaría validando nuevamente la línea de tendencia de fondo que es alcista. Ahora hay que ver este rebote hasta dónde llegamos. Podría ser, si trazamos el retroceso de Fibonacci, a ver si nos ayuda,
nos dice que el nivel 50 está en 32.537, pero por la mecha que dejó en diario, al parecer ya se está devolviendo. Entonces, de que llegue a ese nivel no estaríamos muy optimistas. Como que no tiene muchas ganas de intentar más arriba. Pero bueno, mientras no rompa la línea de tendencia al alza que viene de fondo, tan mal no está. Nikkei. Esto es Japón. Aplicando la misma dinámica para ver en qué está. Ahí trazamos un nivel de soporte. Aquí hay uno que testeó varias veces y hasta ahora estaría vigente. El siguiente nivel quizás estaría por ahí de resistencia. Ya. Tenemos que está en pleno rebote. Si trazamos el retroceso de Fibonacci, el 50 le falta poco, quizá lo logre, y es coincidente con la zona que anteriormente ha funcionado de soporte y coincide con el gap que hay ahí entre medio de la semana. Quizás vaya por él. Vamos a ir viendo qué sucede. Y Hong Kong. También trazamos los niveles. Esto lo trazamos una vez, después ya lo dejamos guardado, ¿no es cierto? Para no estar haciendo la pega dos veces. Si trazamos otro por ahí. Sí, podría ser la resistencia. La buena histórica. Ya. Veamos. Acá coincidentemente donde empieza a rebotar es un nivel que funcionó de apoyo en el rebote de diciembre de 2016. Ahora lo vuelve a testear, por ahora lo está rechazando. Quizás, ¿no es cierto? Al igual que todos, aquí está como más claro el nivel que podría funcionar de resistencia en lo que antes fue soporte y estaría en torno a los 25.000. Si aplicamos el retroceso de Fibonacci, podemos ver que también coincide con el retroceso 50. Este gráfico como que estaría más claro, ¿no es cierto?, de interpretar. Ahora bien, lo probable, ¿no es cierto?, que cuando llegue a testear este nivel caiga, y cuando caiga habría que ver si es que aguanta el testeo nuevamente o va por el soporte que está en el siguiente nivel, que podría ser en torno a los 17.000. Pero como todo eso es invento, hay que ver qué va haciendo durante la próxima semana. Así que por ahora de este rebote el objetivo estaría en torno a los 25.000. El IPSA. A ver si alguien tiene ganas, ¿no es cierto?, de seguir intentando acá. Los niveles de soporte que tenía, ¿no es cierto?, que era relevante, estaba en torno a los 3.004. Ese
ese era el mensual. El semanal se ve más claro. Entonces, si nos basamos, ¿no es cierto?, en los mismos principios de los gráficos anteriores, lo que antes funcionó de soporte ahora podría funcionar de resistencia y estaría en torno a los 3004 por un lado. Ahora bien, si aplicamos el retroceso del Fibonacci, podríamos ver que el retroceso 50 está en torno a los 4000. Por ahora el RSI en semanal está en sobreventa. Aquí la probabilidad, ¿cuál sería? O un escenario posible, ¿no es cierto?, que vaya a testear la zona de los 3004 y, siendo generoso, los 3500, y luego profundice, ¿no es cierto?, la caída. El siguiente nivel hay que tenerlo en consideración, que está en torno a los 2003. Así que hay que estar atento para salir a tiempo en el caso de Elipsa. Y acá este índice, ¿no es cierto?, que abarca las bolsas del mundo, siendo coincidente con los demás. También tenemos el nivel que funcionó antes de soporte y ahora podría funcionar de resistencia, que este está en torno a los 70 más o menos. Si aplicamos el retroceso de Fibonacci, tenemos que el 50 está en torno a los 67,5 más o menos, y el 61,8 coincidiría aproximadamente con el chartismo que nos señala, reiteramos, ¿no es cierto?, lo que antes fue soporte podría funcionar de resistencia en esta ocasión. Así que al parecer le quedaría una semana más de rebote acá a las bolsas, pero ahí vamos a ver qué va sucediendo. El siguiente video que viene, vamos a ver cuándo lo subimos, ¿no es cierto?, pero va a ser con los gráficos de las acciones de Elipsa.